Hola gente de YouTube, ¿qué tal están? Yo estoy muy bien. Bienvenidos una vez más a otro contenido de mi canal y hoy les voy a presentar otro tema. Vamos a hablar de un tema acerca de por qué sufren las buenas personas. Este es un libro que tengo. Escogí este libro, no recuerdo bien si en algún otro contenido había hablado de este tema, pero bueno, me pareció demasiado interesante dar mi propia conclusión después de haber leído una parte de este libro que tengo. Espero que les guste, gracias por tomarse el tiempo de ver mis contenidos, gracias a todos los que últimamente se andan suscribiendo. Denle like, activen la campanita que YouTube les avisa con el nuevo contenido. Y bueno, y coméntense buen comentario. Así que vamos a empezar, yo le voy a leer una parte y luego le voy a dar mi propia opinión al respecto. Dice así: ¿por qué sufren las personas buenas? Bueno, hay una sola pregunta que realmente importa: ¿por qué les pasa cosas malas a la gente buena? Cualquier otra conversación tecnológica sería una destrucción intelectual. Algo así como completar el crucigrama del periódico dominical y sentirse muy satisfecho cuando las palabras concuerdan sin darse cuenta de que, en definitiva, se sigue sin la capacidad para llegar a las personas en la relación con la que ellas realmente les importa. Es así. Prácticamente todas las conversaciones significativas que he sostenido con otras personas sobre el tema de Dios y la religión comenzaron con esa pregunta o fueron a parar a ella. La mujer o el hombre angustiado que acaba de salir del consultorio del médico con un diagnóstico desalentador, tienen alguna cosa en común que me dice que ha decidido que Dios no existe, o el desconocido que se me acerca en una fiesta, en el instante en que estoy por pedirle mi abrigo a la anfitriona, ¿no? Y me dice: así que en un rabino, ¿cómo puede creer que todos están preocupados por la distribución injusta del sufrimiento en el mundo? El infortunio de los buenos en un problema, y no solo para la gente que sufre y los seres a los que los rodean, lo es para todos los que desean creer en un mundo justo y equitativo, habitable, y también es inevitable que se formulen preguntas acerca de la bondad, la generosidad e inclusive la existencia de Dios. Soy rabino de una congregación de 600 familias y sé alrededor de 2.500 personas. Los visito en los hospitales, celebro sus funerales, trato de ayudarlos a superar el dolor causado por un divorcio, un quebranto comercial, la infelicidad de la rebeldía o el alejamiento de sus hijos. Los escucho cuando me cuentan historias sobre esposos, esposas o con una enfermedad terminal, padres seniles para quienes una vida larga en una maldición en lugar de una bendición, personas a las que aman contorsionadas por el dolor o abrumadas por la frustración. Y me resulta muy difícil decirles que la vida es justa, que Dios les da a las personas lo que ellas se merecen y necesitan. En muchas ocasiones he visto que las familias e inclusive toda la comunidad se unían para rezar por las repercusiones de una persona enferma, pero sus esperanzas y oraciones no eran escuchadas. He visto enfermar, sufrir, morir jóvenes de las personas equivocadas. Como cada uno de los lectores de este libro, al leer todos los días el periódico, mis ojos captan nuevos desafíos a la idea de la bondad del mundo. Asesinada en accidentes automovilísticos, cuando se dirigía a su boda o regresaba a su casa de una fiesta de graduación. Sumo esas historias a las tragedias personales que he conocido y no puedo más que preguntarme: ¿puedo?
de buena fe continuar enseñándoles a la gente que el mundo es bueno y que un Dios bondadoso y afectuoso es responsable de todo lo que sucede en él? No es necesario que las personas sean seres humanos santos y extraordinarios para enfrentarse a este problema. Es probable que no nos preguntemos con frecuencia por qué sufre la gente que es generosa, la gente que nunca hace nada malo, porque eso es porque conocemos a muy pocos individuos así. Lo que sí nos preguntamos con frecuencia es por qué la gente común, los vecinos amables y amistosos, que no son ni extraordinariamente buenos ni extraordinariamente malos, deben enfrentar repentinamente la agonía del dolor y la tragedia. Si el mundo fuera justo, no se merecía ese dolor. No son muchos mejores ni muchos peores que la mayoría de la gente que conocemos, porque ha de ser más difícil su vida cuando nos preguntamos por qué sufren las personas buenas o por qué las personas o por qué pasan las cosas malas a la gente buena. Nuestra preocupación no está limitada al martirio de los santos y sabios, en un intento por comprender por qué la gente común, nosotros y las personas que nos rodean, deben soportar una carga extraordinaria de pena y dolor. Era un rabino joven en los inicios de mi carrera cuando me llamaron para que intentara ayudar a una familia que atravesaba por una tragedia inesperada y casi insoportable. Se trataba de un matrimonio de mediana edad que tenía una hija brillante de 19 años que cursaba el segundo año de una universidad de otro estado. Una mañana, mientras estaban desayunando, recibieron un llamado telefónico de la guardia médica de la universidad. Debemos darle una mala noticia. Su hija sufrió un colapso cuando se dirigía a clase esta mañana. Aparentemente estalló una artesanía de su cerebro. Falleció antes de que pudiéramos hacer algo. Lo sentimos muchísimos. Aturdidos, los padres llamaron a un vecino para que fuera a ayudarlos a decidir los pasos que deberían dar a continuación. El vecino notificó a la sinagoga y fui a visitarlos ese mismo día. Cuando entré a su casa, me sentía inepto. No controlaba las palabras para aliviar su dolor. Pensaba que encontraría ira, conmoción, dolor, pero no esperaba oír primeras palabras que me dijeron: ¿sabe, rabino? No ayudamos el último Yom Kippur. ¿Por qué lo dijeron? ¿Por qué suspendieron que eran responsables de algún modo por esa tragedia? ¿Quién les enseñó a creer en un Dios que fulminaría sin advertencia previa a una joven atractiva e inteligente, como un castigo porque otras personas no cumplieron con los ritos? Uno de los modos que la gente intentó dar sentido al sufrimiento del mundo en cada generación fue suponiendo que nos merecemos lo que recibimos, que nuestro infortunio es, en cierto modo, un castigo por nuestros pecados. Feliz el injusto porque irá bien, comerá el fruto de sus acciones. Ay del malvado porque le irá mal, se le devolverá lo que hicieron sus manos. Isaías 3:10, 11. Es desagrado al Señor y el Señor lo hará morir. Génesis 38:7. Al injusto, ¿qué le pasará? Nada malo. Por los malvados están llenos de desgracias. Proverbios 12:21. Recuerda esto: quien pareció siendo inocente o donde fueron extremados los hombres rectos. Job 4:7. Y bueno, esta actitud es una que veremos más adelante en el libro cuando hablemos de la cuestión de la culpa, dice aquí. Hay momentos en que es tentador creer que las personas malas le pasan a la gente, especialmente a los demás, porque Dios es un juez justo en el que da exactamente lo que se merece. Si creemos eso, el mundo nos parece ordenado y comprensible. Le damos
Gente, el mejor motivo posible para ser buena y evitar el pecado. Y podemos conservar la imagen de un Dios afectuoso y todopoderoso, que ejerce el control total. Dada la realidad de la naturaleza humana, dado el hecho de que ninguno de nosotros es perfecto y de que cada uno de nosotros, sin demasiada dificultad, puede recordar cosas que hizo y que no debería haber hecho. Siempre podemos encontrar un motivo para justificar lo que nos sucede. Pero ¿hasta qué punto nos consuela esa respuesta? ¿Hasta qué punto es adecuada sobre el punto de vista religioso? La pareja que yo intentaba consolar, los padres que habían perdido inesperadamente en su única hija de solo 19 años, no eran profundamente religiosos, no participaban activamente en la sinagoga, ni siquiera habían ayudado con el Yom Kippur, tradición que conservan muchos judíos que no son prácticamente en otros sentidos. Pero cuando los golpeó la tragedia, volvieron a la convicción básica que Dios castiga a la gente por sus pecados. Sentía a su hija habían muerto por culpa de ellos. ¿No hubieran sido menos egoístas y perezosos acerca del Yom Kippur? Unos 6 meses antes, ella quizás seguiría con vida. Sentían ira contra Dios por haberse cobrado de forma estricta su gramo de carne, pero sentían temor de admitir la ira pensando que Él podía castigarlos nuevamente. La vida los había herido y la religión no los podía consolar. La religión los hacía sentir peor. La idea de que Dios le da a la gente lo que se merece, de que la causa de nuestro infortunio son nuestros errores, es una solución prolija y atractiva al problema del mal, pero tiene varias limitaciones graves. Como hemos visto, enseña a la gente a culparse a sí misma, crea culpa aun cuando no existen bases para ellas. Hace que las personas odien a Dios mientras al mismo tiempo se odian a sí mismas. Y lo que es aún más perturbador, ni siquiera se ajusta a la verdad. Quizás si hubiéramos vivido antes de la era de las comunicaciones masivas, podríamos haber creído esa tesis, como las creyeron muchas personas inteligentes del otro siglo. En ese entonces era más fácil creer en ella. Solo era necesario ignorar unos pocos casos de cosas malas y les sucederían a gente buena. Si los diarios, si la televisión, si los libros de historia, era posible parar por alto la muerte ocasional en un niño o de un vecino santo, pero en la actualidad sabemos demasiado acerca del mundo. ¿Cómo podría alguien que reconoce los nombres Auschwitz y My Lai, o que ha recorrido los pasillos de los hospitales y los asilos, atreverse a responder a la pregunta del sufrimiento del mundo citando las palabras de Isaías? Diles a los justos que ellos no sufrirían, para creer que en la actualidad habría que negar los hechos de que acosan desde todos los ámbitos, o definir la palabra justo a fin de incluir hechos ineludibles. Deberíamos decir que una persona justa en la que vivió muchos años y bien haya sido y no honesta y caricativa, y que una persona malvada que la que sufrió, aunque su vida haya sido digna de elogio en todo otro sentido. Bien, esto es una parte del libro ¿Por qué la gente buena sufre? Espero que les haya gustado. Vuelvo a decir, gracias por tomarse su tiempo, tienle like, activen la campanita, suscríbanse, coméntense de buen comentario. Cuando activan la campanita, YouTube les avisa cuando saco nuevo contenido. Y bueno, y doy mi última opinión acerca de esto para ir cerrando. Yo creo que es así, es muy equitativo. A veces le pasan cosas muy buenas a gente mala y a veces les pasan cosas malas a gente buena que no se lo merece. Cuando nos preguntamos por qué, si no se lo merecía, por qué, si es tan injusto, por qué, realmente cuál es la respuesta justa a esto, ¿no? Pero hay algo, para mí hay algo detrás de todo esto. Hay un manejo natural en el mundo que existió desde siglos y siglos y desde que este mundo existe. Y yo creo muchísimo, ¿no? Esto es una opinión mía, no es que esté dando una verdad, porque la verdad en sí no la tiene nadie, es una opinión propia de mi perspectiva al respecto de esta situación, de este tema que estoy diciendo. Yo creo que existe el karma en lo personal
Y creo que toda consecuencia que nosotros hacemos la terminamos pagando. Puede ser que en esta vida, puede ser que en la siguiente, porque aún yo en ese tema, en ese caso, yo creo en la reencarnación. Y al creer en la reencarnación, creo que nosotros vamos pagando lo que en la vida anterior hicimos en casos, ¿no?, de habernos portado mal. Entonces, si por ahí nosotros nos portamos mal en la vida anterior y en esta vida somos muy buenos, pues tenemos una deuda. Así como están las deudas de los impuestos, también está la deuda del karma. La deuda de pagar lo que tú has hecho, lo que te mereces. En cierto aspecto, si te pones a pensar, es muy injusto, porque esta vida somos otras personas, no somos las mismas de la vida anterior. Pero hay algo que es medio confuso en mí, que todavía no lo tengo bien financiado, que si el alma dicen que es la misma y uno arrastra el alma de una vida a otra, porque si somos malos en una vida y en la siguiente vida somos buenos, quiere decir que en ese sentido el alma se convirtió. ¿Nuestra alma fue mala en la vida pasada y en esta vida tenemos un alma buena? ¿O simplemente venimos a pagar lo que hicimos en la vida pasada? Les dejo pensando, saquen sus propias conclusiones. Y bueno, espero que les haya gustado una vez más. Nos volveremos a reencontrar nuevamente en el próximo contenido con muchas más ideas. Bye bye.